como dice el salmista, Señor, que la meditación de tu palabra, Señor, nos dirija cada día, nos permita, Dios, conocer más de ti. Padre amado, gracias por tu fidelidad con nosotros. Gracias porque podemos cantar de esa grande obra, Señor, esa gran obra que tú hiciste a favor nuestro, y cantaremos por la eternidad, Señor, de lo que hiciste por nosotros. Dios, gracias por todo. Guíanos ahora, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Hemos estado evaluando algunas cosas, y una de las cosas que he llegado a evaluar en este tiempo es estudiando el libro de Hebreo, el capítulo 10, versículo 25. Nos dice allí la palabra del Señor, un texto también muy conocido, tal vez ni tienen que buscarlo. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y mucho más cuando veis que aquel día se acerca. Estudiando el libro de Hebreo, nosotros hemos llegado al capítulo 10. Y al llegar al capítulo 10 hemos ya hecho el resumen de todas las exhortaciones que se ha hecho. Y esta es una de las exhortaciones que se hace en el capítulo 10. Exhortaciones a hermanos judíos especialmente, que querían abandonar la fe en Cristo y volver otra vez al judaísmo. Y tiene que presentar el escritor toda la supremacía de Jesucristo por encima de todas las cosas que eran solamente símbolos de Jesucristo o simbolismo de Jesucristo, y que en nada era realmente lo que Dios había preparado para salvar, sino que el cordero que Dios había preparado de antemano era Cristo. Todo ese simbolismo que vemos en las leyes, en todo ese proceso de cosas que Israel tenía que hacer en el santuario, en el tabernáculo, en todas esas cosas, todo eso era sombra, dice la Biblia, de lo que había que venir. ¿Y quién era que había de venir? ¿Quién era que había de venir? Cristo. Ese iba entonces a culminar con todo. Ya vimos entonces que nosotros hemos entrado al reposo con Cristo. Hemos entrado a un reposo con Cristo. Y ese reposo implica que todas esas cosas que tenían que hacer los judíos, usted sabe que hemos descansado en Cristo Jesús. ¿Cuánto alaba a Dios por eso? Alaba a Dios por eso, que usted dice, usted sabe que hubiésemos tenido que hacer ahora mismo, si no es por Cristo, tuviéramos que estar sacrificando algún animalito, porque sin sangre no se hace remisión de pecado. Lo único que calmaba un poquito la ira de Dios era que llevaran un cordero sin mancha delante de él. Así es que dice la palabra del Señor allí en Isaías, que el Señor un momento llegó que dijo: estoy hastiado ya de todo ese tipo de sacrificios, que solamente son sacrificios que se presentan, pero el corazón sigue igualito. El corazón, hermano, eso era, imagínese usted, animales a cada momento. En esta mañana, tal vez yo mismo ya hubiese tenido que traer ya mi animalito, porque uno peca a cada momento delante de Dios. Yo no sé usted, pero uno peca a cada momento. Animalitos, estuviera aquí, ¿usted sabe qué? Entonces, lleno de animales. Creo yo, si ustedes están sanos. Gloria al Señor. Solamente uno, el mío, estaría aquí. Pero Israel llenó todo ese lugar de animales, porque y cada vez lo único que hacía esos animalitos era aplacar un poquito a la ira de Dios, pero se mantenía esa ira de Dios contra el pecado todo el tiempo. Así que había que volver otra vez y presentar otra vez animalitos, y otra vez pecamos y presentar animalitos. Pero ahora hemos descansado en Cristo Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y todo eso fueron exhortaciones que se fue creando, diciendo que hemos entrado ya a un reposo con Cristo. Ya no hay que reposar el sábado, ni el domingo tampoco, porque no se puede. No hay que reposar. Hemos entrado en un reposo con Cristo. Porque en Cristo descansamos de todo ese trabajo de luchar para, ¿usted sabe qué? Para aplacar la ira de Dios. En Cristo ha sido aplacado. ¿Cuánto de gloria a Dios? De gloria a Dios por eso,
Porque ahora cuando Dios lo ve, ¿usted sabe cómo nos ve? Como amigos de Él, como sus hijos. Nos ve, hermano, ¿usted sabe cómo qué? Como de la familia de Dios. Ya no nos está viendo como Él ve al impío. Y no se equivoque con eso. ¿Usted sabe cómo Dios ve al impío? Dice la palabra de Dios. La ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia, que detienen con la injusticia la verdad. La ira de Dios. ¿Sí dice la palabra de Dios? Que el hombre está acumulando ira para el día de la ira. O sea, es acumulando cada día más y más. La ira de Dios cada día hacia el hombre pecador se enciende. Porque no ha recibido, ¿usted sabe qué? La gracia del perdón de Cristo. Pero por su gracia nosotros, hermanos, al aceptar el perdón de Cristo, entramos en ese reposo. Y ahora reposamos en Cristo Jesús de todo ese trabajo que deberíamos de hacer. Eso fue una de las exhortaciones. Después llegamos al capítulo 10. Y en el capítulo 10 ya vemos que se hace una exhortación porque ya habían algunos hermanos o algunos que estaban en la congregación que ya lo habían abandonado. Habían abandonado la congregación. Ya, hermanos, habían dejado de asistir a la reunión. Lo habían abandonado. Y aquí está entonces el versículo 10 que llama la atención y dice: no dejando las congregaciones, como algunos ya lo han hecho por costumbre. Ya es una práctica de vida que lo han hecho. No dejen las congregaciones como algunos ya lo han hecho. Ahora, lo que nos hace hacer una evaluación es esto. Estamos nosotros como iglesia, estamos en las reuniones cumpliendo con los requerimientos que Dios nos ha puesto para que nosotros hagamos. En las reuniones que nosotros hacemos. Es lo que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Qué modelo nosotros hemos tomado? ¿Hacia dónde nos hemos dirigido en el modelo de las reuniones que tenemos? Eso es importante que lo digamos, porque usted sabe que hay personas que están haciendo cosas a su manera o a su idea o a modelo de otra persona que Dios nos ha puesto a hacer. Y oiga bien esto, cuando Jesucristo terminó su obra, ¿usted sabe lo que Jesucristo dijo? Yo te he glorificado en la tierra. ¿Usted sabe por qué glorificó a Dios? La obra que tú me mandaste a hacer, eso fue lo que yo hice. Yo no hice otra cosa que no sea eso. Lo que tú me mandaste a hacer, eso yo hice. Y yo quisiera que cuando nosotros terminemos, que el Señor venga, que nosotros podamos decir también: Señor, te hemos glorificado. Lo que tú nos has puesto a hacer como iglesia, lo hemos hecho. Eso no es tan sencillo como yo le estoy diciendo. Es una batalla todo el tiempo. Porque las personas nos acostumbramos a hacer cosas y muchas veces lo seguimos sin saber por qué lo seguimos. Y cambiar eso después duele mucho. Pero en el nombre del Señor, una cosa que queremos en liderazgo es hacer lo que dice el Señor. No importa si haciéndolo las personas se sientan, no se sientan bien con eso, no se sientan cómodos, porque una de las cosas que nos hace estar cómodos es poder hacer lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando hay que hacer lo que Dios dice, muchas veces eso nos pone incómodo. Nos saca de nuestra zona de confort. Y una de las cosas que estamos evaluando, hermano, son las reuniones que nosotros hacemos, es lo que Dios nos ha puesto a hacer aquí en la tierra. Vamos a ver. Vamos a hacer 7 cuestionamientos. 7 cuestionamientos para que podamos analizar esto. En primer lugar, el primer cuestionamiento: ¿debemos nosotros reunirnos como iglesia de Dios? ¿O cada persona puede vivir una vida, su vida cristiana sola? ¿Qué usted dice eso? ¿Debemos reunirnos, ¿sí o no? ¿Seguro de eso? No hay duda de eso, ¿no, verdad? O una persona pudiera decir: bueno, yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la palabra de Dios, yo me bauticé,
Porque yo tengo que reunirme, yo puedo vivir solo. Y algunas veces usted tiene el internet, dice, tengo el internet, yo puedo vivir solo. No necesito a nadie. Aunque usted no lo crea, hay personas ya en Estados Unidos y en otros lugares muy desarrollados que ya han dicho, no tenemos que reunirnos. No, ahí no es necesario. Tenemos todo a un botón. Quiero oír un mensaje, pongo un botón y un mensaje ahí. Yo te lo voy a ir un mensaje. El mensaje que usted quiera, usted puede. Hasta mire, me están grabando. Todos los mensajes están, muchísimos mensajes, perdón, están allí en internet. Ahora, ¿debemos nosotros realmente reunirnos? ¿La iglesia está de acuerdo que sí? Sí, todos. ¿Habrá alguien que no esté de acuerdo? Un versículo. Usted pensó otra cosa. Y se lo voy a tirar como quiera. Ya ustedes leyeron entonces el versículo inicial, que el Señor nos hizo una promesa y nos dice que donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Él iba a estar allí. Él iba a estar ahí. El Señor lo prometió. Yo lo creo. Él dijo, si se reúnen en mi nombre, yo voy a estar allí. Así es que nosotros lo creemos. Si el versículo que tenemos como base dice, no dejando de congregarnos. Así es que la respuesta es, sí, hay que reunirse. Amén. Amén. Sí. Amén. Algunos, yo sé que no. Está bien. No importa. Pero, si es sí, no diga que sí, si no es sí. ¿Cómo es que dice el chavo? No diga, ¿para qué te digo que no? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Pero aquí estamos entonces en el versículo 10, donde nos presenta eso. Nos presenta que nosotros, como congregación, debemos reunirnos. Ahora, ¿cuál es el propósito de nuestra reunión? Segundo cuestionamiento. Debemos reunirnos. Ahora, ¿cuál es el propósito de reunirnos? Pudiera ser, como yo decía el viernes pasado, que sea simplemente que usted venga a poncharse como en un trabajo. Usted viene, nosotros tenemos allí en el colegio algo que usted pone su dedo y poncha a la hora que usted entró. Y nadie puede decir que usted no vino. Búsqueme ahí, yo vine el domingo. Pues no búscame ahí que yo vine el domingo. Búscame ahí para que tú veas. ¿Es eso el propósito? ¿Poncharse? La respuesta es no, ¿sí o no? No. Nosotros tenemos un texto que vamos a ver allí en 1 Corintios capítulo 14, 26, hablando de la reunión. Nos presenta el propósito de la reunión. Voy a decir algo que no me condene hasta que finalice. Lo dije la semana pasada, no me condene hasta que finalice de decir lo que voy a decir. No se desconecte, ¿eh? Esté atento, no se desconecte. 1 Corintios 14, 26. Pablo corrigiendo el desorden, el desastre que había en la congregación de los corintios, en las reuniones, un desastre. Mujeres que se levantaban y no se querían callar, como decía Wilfrid. Se hablaban, mira, que no permitía ni escuchar a los demás. Otros hablando en lengua toditos juntos, todos juntos. No se entendía, nadie entendía lo que había. Un desastre era que había. Y Pablo entonces en las reuniones está poniendo orden y dice así la palabra del Señor. 14, 26. Este es el 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, ven que lo da por sentado, que hay que reunirse.
¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Propósito de todo eso: hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Fíjense, hermano, que el propósito que nos está presentando aquí es que nuestras reuniones deben ser para edificarnos unos a otros. Voy a oír esa palabra muchas veces: unos a otros. Ya lo que estuvieron en Consuelo, estuvieron varios pastores hablando de unos a otros. Pero aquí, edificarnos. Ahora, hermano, ¿qué significa edificarnos? ¿Qué es eso de edificarnos? Escuche bien esto, porque es también una palabra que utilizamos muchas veces sin saber muy claro el contenido de lo que expresa edificarnos. Lo que pasa es, hermano, que usted y yo pertenecemos al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Si usted se convirtió al Señor, si el Señor lavó sus pecados, el Espíritu Santo, usted sabe lo que hizo, lo bautizó en un cuerpo, lo colocó en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Ahora, ese cuerpo de Cristo todavía no está en un proceso de crecimiento en número y también crecimiento en poder cumplir hasta la estatura de Cristo, llegar a la estatura de Cristo. ¿Entendió eso? Amén. Sí. El cuerpo de Cristo está en un proceso de crecimiento y está en ese proceso de crecimiento hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. ¿Falta mucho o poco? Hasta que lleguemos a la estatura de Cristo. Así que el cuerpo lo que hace cada día es que va creciendo, edificándose, convirtiéndose lo que antes es el salmo, incluyéndolo en el cuerpo, y ese cuerpo entonces volviéndose, hermano, como el Señor dijo, que es como es el reino de Dios, que comenzó con una semillita que se tiró ahí. Y esa semilla fue creciendo, se hizo una matica, esa matica comenzó a crecer hasta que se hizo un árbol grande. Así es el reino de Dios. Una semillita, la palabra de Dios que llegó allí. Y ha comenzado a crecer y ya hay millones y millones de personas alabando a Dios por la salvación que le ha dado. Comenzó en un lugarcito chiquito, pequeñito. Hermanos, edificar nos implica entonces que usted y yo, al pertenecer al cuerpo, Dios nos ha puesto como un miembro en el cuerpo. Como un miembro en el cuerpo. El miembro entonces del cuerpo lo que hace es que produce crecimiento al cuerpo a través de lo que Dios nos ha puesto a hacer aquí adentro. ¿Se entendió? Más o menos. ¿Le explico todo? ¿Se entendió? ¿Se entendió, sí o no? Amén. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Usted como parte del cuerpo de Cristo, como ese miembro del cuerpo de Cristo, usted tiene que producir también, a través de lo que Dios nos ha puesto a hacer, crecimiento al cuerpo de Cristo. Amén. Amén. ¿Todos son maestros? No. ¿Todos hablan lengua? No. ¿Todos hacen don de sanidad? No. ¿Todos dan? ¿Todos hacen esto? No. No todos. Pero cada uno tiene una función que hacer. Eso es sencillo de entender porque usted tiene un cuerpo. Sencillito. Por eso el Señor es tan maravilloso. Porque nos permite, a través de su palabra, tener un ejemplo bien claro de algo tan importante que es la iglesia. ¿Usted sabe qué es? El cuerpo que usted tiene. El cuerpo que usted tiene. Ningún miembro del cuerpo, usted sabe que ningún miembro del cuerpo está allí de más.
Yo no soy doctor, pero dicen que el apéndice, ¿qué hace? Yo no sé. Mucha gente se dice esa pregunta. ¿Y el apéndice para qué? Yo no sé. Pregúntenle a los doctores. Ahora, cada cosa que está colocada en el cuerpo tiene su función. Y eso es la iglesia de Cristo. Tiene su función. Y cuando dice la palabra de Dios que debemos reunirnos para edificarnos, entonces está diciendo que cada uno de nosotros tiene que aportar a este cuerpo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Amén, así es. ¿No es así? Amén. ¿Es así? Amén. Cada uno de ustedes que ha sido lavado por la sangre de Cristo, repito de nuevo, Dios le ha dado una función que cumplir. Si es nuevo creyente, usted está en un proceso de poder conocer a Cristo para cumplir su función. Si es nuevo creyente, usted está en un crecimiento, tiene que ir creciendo, conocer a Cristo. ¿Qué es lo que Cristo quiere? Pues ya yo sé lo que Él quiere, eso yo voy a hacer. Y el crecimiento, los nuevos creyentes. Todos los demás están en un proceso de poder aportar para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Un ejemplo ahora mismo, los hermanos que estaban cantando, dice, ¿alguno tiene salmo? ¿Alguna alabanza a Dios? Que eso es una práctica que lo vamos a hacer. Y voy a presentarle la conclusión. Pero algo que podemos hacer, hermano, es que si usted no pertenece al ministerio musical, pero usted se ha levantado con una canción que quisiera edificar a la iglesia, y usted no es un artista profesional, pero usted ha entendido que usted con esa canción quisiera alabar a Dios, oiga esto, no se equivoque, no es la expresión de lo bien que se hizo que Dios oye. Escuchen esto, no es de lo bien que usted canta, no es de lo bien que usted canta. Eso usted sabe qué, que usted pueda hacerlo para edificación de la iglesia. No es que porque los otros cantan, yo quiero cantar, no. Es que yo quiero edificar el cuerpo de Cristo y Dios me ha dado una voz que yo puedo edificar. Ahí entendió, ¿no, verdad? ¿Entendió eso ahí? Dios me ha dado una voz que yo puedo edificar a la iglesia con esa canción. ¿Entendió eso ahí? Amén. Lo explico. Si usted no sabe entonar, no entona nada, Dios no le ha dado eso para que usted edifique la iglesia. Va a ser un desastre. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso, sí o no? Así es que no venga de que yo no sé entonar ni nada de eso, pero yo quiero cantar. No. Si Dios le ha permitido eso y le ha dado una voz que usted puede edificar la iglesia, si no, siga cantando ahí abajo, que es lo mismo. ¿Oye? ¿Entendió eso? Siga cantando ahí abajo al Señor, en su corazón al Señor. Pero si usted quiere edificar la iglesia porque usted entiende, oiga bien, Dios me ha dado una voz que yo puedo con esta alabanza glorificar a Dios, oiga, no tiene que pertenecer al ministerio. ¿Entendió eso? Aquí lo dice. ¿Tiene algún salmo? ¿Tiene alguna interpretación? O sea, en las reuniones, una de las cosas que podemos ver, la diversidad de cosas que hay que hacer, y no tan solamente venir a escuchar un ministerio musical. No, es que si usted también tiene esa expresión al Señor y usted lo puede hacer a través del canto, expréseselo al Señor. Puede ser a capela, puede ser con música, lo que sea, pero que puede edificar la iglesia. Amén. Sí. Amén. El propósito entonces es edificarnos, que podamos crecer, que podamos con cada uno de los dones que Dios nos ha dado, poder dar al Señor para que el cuerpo pueda seguir creciéndose. No lo digo yo, le voy a buscar un versículo que lo va a decir más claro de aquí. No canta, un calle. Efesios 4, 15 y 16. Efesios 4, 15 y 16. Conclusión de ese segundo cuestionamiento.
El segundo cuestionamiento es: ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Hemos dicho edificarnos. Ahora, Efesios 4, 15 y 16, miren cómo nos va a decir para concluir este segundo punto. Miren qué bien lo dice la palabra del Señor, para que no diga que es un invento mío. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad del pastor, de la música, de los diáconos. Así que dice su Biblia. Según la actividad propia de cada miembro. Según la actividad propia de cada miembro. Mi Biblia dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Está claro ese punto, no, verdad? Oigan, más claro ahí, porque ahí está diciendo que la actividad propia de cada miembro lo que hace es ir llevando hacia un crecimiento cada día a su congregación, para que podamos ir edificándonos en amor. Segundo punto, concluimos con eso entonces. Concluimos que el segundo cuestionamiento es que nos reunimos ¿para qué? Para edificación. Para edificación. Cuando usted viene aquí a esta reunión, usted tiene que entender claramente: yo no voy como un observador. Aquí solamente entendido, yo solamente ahí la Biblia puede hacer que la interpretación no sea tan correcta, pero hasta ahí es que llega mi interpretación de ese texto. Lo único que está como espectador aquí son los ángeles, como espectadores, que dice que la mujer debe, por causa de los ángeles como espectadores. Después aquí, ningún miembro es espectador, es parte del crecimiento. Amén. En la actividad, en la reunión de la iglesia, es parte del crecimiento, no es un observador, es una persona activa de lo que es llevar el crecimiento, según los versículos que hemos leído, según lo que la palabra le presenta. ¿Entendido eso? No hay observadores. Lo único observador que por lo menos, y no está bien claro ese texto, todavía no se ponen de acuerdo los teólogos, es si es eso, los ángeles que están entonces aquí y están, ¿usted sabe qué? Expectando, como espectadores, por causa de los ángeles. Le hagan eso por causa de los ángeles. Si eso es así, esa interpretación entonces solamente son ellos, pero nosotros ninguno somos espectadores, somos parte de eso. Ahora, hermanos, otro cuestionamiento: ¿cuántos días debemos reunirnos? Tercer cuestionamiento: ¿cuántos días debemos reunirnos? Descartamos inmediatamente, como los judíos que solamente se reunían los sábados, o los sábados no, los viernes, bueno, la hora sabática de 6 de la tarde el viernes a 6 de la tarde el otro día. Eso era que ellos tenían que ponchar su reposo durante ese tiempo. Los judíos tenían que ponchar su reposo durante ese tiempo. Tenían que descansar. Supuestamente el Señor enseñó que no descansaba nada, porque si se caía una oveja ese día, ¿usted sabe qué? Ellos sabían la importancia de una oveja. No es tan fácil en Israel tener. Así es que si caía un hoyo,
Ellos se les olvidaba que estaban de reposo y sacaban su ovejita. No descansaban porque el que ministraba en el templo tenía que hacer muchísimas labores del Señor enseñó. No descansaban. Así que, hermano, descartamos inmediatamente eso, que es el sábado, el viernes de 6 al sábado a las 7. Descartado totalmente. Yo no sé si alguien quiere seguir fuera del reposo de Cristo, porque Cristo cumplió todo eso para que nosotros reposemos en Él. Amén. Si usted quiere seguir esa lucha de eso que no sirvió para nada, que dijo el Señor en un momento dado a los judíos que practicaban todo eso, ¿usted sabe qué le dijo? Ustedes hacen un prosélito y lo hacen 2 veces. ¿Cuántas veces? 2 veces más hijos del infierno. 2 veces más hijos del infierno. Eso le digo para que cumpliera eso. Así que, hermanos, oiga esto. Descartamos totalmente eso. Pero ¿cuántos días debemos reunirnos? Oiga bien esto. Nosotros podemos haber tomado cualquier modelo, pero hay un modelo bíblico que es el que enseñó y es el que yo voy a leer porque no tengo otro. Y es el de los primitivos, el de la iglesia primitiva. Ese es el modelo que se quedó. Los primeros cristianos. Yo no tengo más modelo. Yo no sé si usted tiene otro modelo para contestarme eso. Yo no sé si usted lo tiene. Pues yo no tengo más modelo. Y yo busqué en la Biblia, no tengo más modelo. Solamente el que me hace ese cuestionamiento, yo tengo que ir al modelo inicial de la iglesia. La iglesia inició, y dice la palabra de Dios, leamos allí, en el 2:46, y usted mismo me lo contesta cuál es el modelo a seguir. No tiene que ser exactamente esto, tal vez usted diga. Escúchalo bien. Hechos, capítulo 2:46. No tiene que ser, no sé cómo cambiaría nuestro modelo y a qué modelo le escogería. O si cada uno puede escoger su modelo. Dice allí, en el 2:46 de Hechos, hay un modelo de cuántas veces se reunían. ¿Cuántas veces se reunían según ese modelo? En el 2:46 dice: y perseverar en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Y perseveraban unánimes los domingos en el templo. Los sábados. Es por eso cuando usted habla, hay personas que nos dicen, que nos condenan, que nosotros no faltábamos, que no faltamos el sábado. Usted está condenado. Ustedes están condenados, no están cumpliendo con lo que Dios dijo. Mira la iglesia que comenzó. ¿Cómo dice la Biblia? Perseverar los sábados, de los viernes de 6 a... Así que dice. ¿Usted sabe cómo dice? Cada día perseverar. Eso es reunión. Cada día. Tal vez usted me puede decir, eso es la iglesia primitiva, que no trabajaban, estaban emocionados, había comenzado la iglesia y es algo que solamente sucedió en ese momento. Después de eso no se menciona más eso. Puede usted tener razón. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cuál es el modelo que usted ha seguido entonces? O sea, ¿de dónde sale el modelo de cuántas veces hay que reunirse? ¿De dónde sale? ¿De dónde es? O sea, ¿qué es lo que nos enseña cuántas veces reunirnos? ¿De dónde usted ha tomado el modelo? Usted tal vez ha dicho, bueno, yo con el domingo me basta. ¿De dónde usted tomó ese modelo? Importante pregunta esa. ¿De dónde usted tomó ese modelo? ¿Quién enseñó eso? Aquí, bíblicamente. El domingo me basta.
en la Biblia otro modelo que nos presente el que usted dice, el único que tenemos es este. Todos los días estamos en el Ese es el que tenemos. Así es que, por lo menos, nos enseña este primer ejemplo que ellos estaban aprovechando todos los días la reunión. ¿Entendió eso? Este es duro, ¿eh? Este es difícil, Este es duro para decir amén. Yo sé, es difícil. Porque usted tiene un modelo. Usted ha seguido un modelo de la vida cristiana. Usted dice, mira, yo voy los domingos. Ese es mi modelo a seguir los domingos. Y nadie me puede decir que yo tengo que hacer otra cosa. Ese es su modelo. Tiene la iglesia entonces un modelo a seguir de los días. El único que yo encuentro es el de la iglesia primitiva. El de los primeros creyentes. Que estaban todos los días reunidos. Y yo no pretendo, tal vez, con esto, ponerlo como algo doctrinal, que es una enseñanza que usted debe seguirlo a pie de la letra. Yo lo que le estoy diciendo es, ¿usted sabe qué? Que eso era la perseverancia de ellos, estar juntos. Juntos, estaban juntos. No sé cómo usted lo coloca en un solo día, no sé dónde lo tomó, 2 días, 3, no sé. Pero ellos estaban perseverando todos los días juntos en el templo. Ahora, concluimos entonces ese tercer punto, que el único modelo que tenemos es que la iglesia se reunía todos los días. Lo demás ya es un modelo adaptado a su necesidad, que usted ha adaptado. Te ha dicho, a mí solamente con un día ya yo estoy bien, con 2 yo estoy bien, con esto yo estoy bien, con esto. Pero tal vez las demás preguntas, los demás cuestionamientos nos va a dar una idea de por qué hay que hacer otra reunión. Usted verá. La otra pregunta, otro cuestionamiento. ¿Qué debemos procurar al reunirnos? ¿Qué es lo que debemos procurar al reunirnos? ¿Qué debemos procurar al reunirnos? Ese es un poquito difícil, así que vamos a leer. Usted lo va a entender ahora. 1 Corintios 11, 23 y 24. Perdón, ese es el próximo, el 17, perdón, 11, 17. Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros división, y en parte lo creo. ¿Qué debemos procurar? ¿Reunirnos para qué? Para lo mejor. Al reunirnos debemos procurar entonces no simplemente venir al templo,
cada día, no importa, todos los días yo vengo. Pero al reunirnos, no tan solamente el propósito es edificarnos, sino que también es procurar que sea para lo mejor. Y el apóstol Pablo lo dice, que es lo mejor. Para lo mejor. Nos vamos a reunir para lo mejor. En estas reuniones para lo mejor, no debe haber entonces, según el apóstol Pablo, uno de los problemas que había allá en Corintio. Que una de las cosas que había era que se habían parcializado con el liderazgo, se habían parcializado con algunos que comían carne y otros carne sacrificada a los ídolos y otros que no comían. Hermano, en esa iglesia había una división en los bancos. Aquí los que comen carne sacrificada a los ídolos, de este lado, estos son los fuertes. Los débiles que no comen carne, pónganse de este lado. Los que pertenecen al apóstol Pablo, de este lado. Los que pertenecen a Apolo, de este lado. Y los que pertenecen a Cristo, en el centro. Y se pusieron contentos del centro, que yo pertenezco a Cristo. Había una división en Corintio de los pudientes y de los que no tenían nada. Se sentaban en estos primeros bancos de adelante, en los primeros bancos, los pudientes. Los pudientes. Y cuando llevaban su comida, llevaban langosta, llevaban un chivo. Chillo. Bueno, Guillermo que sabe de eso. Dime uno, Guillermo. Pues esos de ahí adelante comían su comida y los de atrás estaban con la boca seca como cuando venían de lluvia. Hermano, tal vez usted se ría así. Yo le busco los versículos así mismo era. Eso era reunirse para lo mejor, hacer una división en la iglesia y todo eso. Y cada uno diciendo que esas reuniones tenían un sentido para lo mejor. La respuesta es no, hermano. Al nosotros reunirnos, nosotros no podemos venir y que déjame ver si tocan bien los músicos, si esto hacen esto. A mí me gusta cuando tocan los músicos, a mí me gusta cuando hace esto. A mí. Debemos venir, ¿usted sabe para qué? Para lo mejor. Para lo mejor. Y lo mejor entonces está indicando esa unidad que debe haber en medio de todo lo que nosotros hacemos. Esa unidad, ahí esa unidad en todo lo que hacemos. Eso es reunirnos para lo mejor. Si no es para eso, oye, dice el apóstol Pablo, no dice que no se reúnen, pero dice, ustedes no se reúnen para lo mejor. Cambien eso. Así que, hermanos, debemos procurar reunirnos para lo mejor. ¿Entendió eso? Amén. Procurar eso. Nos vamos a reunir para lo mejor. Y vamos a ir viendo entonces qué es lo mejor. Así que sigan escuchando, no se dejen. El otro cuestionamiento. ¿Qué ordenanzas debemos de cumplir? ¿Qué ordenanzas debemos cumplir en la reunión? En la reunión, ¿qué ordenanzas debemos cumplir? Eso es, miren, algo que todos sabemos. Algo que todos sabemos. ¿Qué ordenanza debemos cumplir? Jesucristo, cuando estaba a punto de ya ir a la cruz, reunió a sus discípulos y dice que en la reunión allí tomó un pan, lo partió y dio gracias. Y cuando tomó la copa, escuchen esto, léanlo si quieren, vayan leyéndolo en lo que yo lo digo. Pero lean en el 26, en Mateo 26, 26 y 27. Hay un detalle
detallito allí que usted y yo no nos damos cuenta y que lo dice en Corintios y lo dice también en Mateo. ¿Usted sabe lo que dijo el Señor cuando tomó la copa? ¿Usted sabe cómo dijo? Tomad de ella algunos. ¿Usted sabe cómo dice? Tomad de ella todos. No soy yo, búscalo ahí para que usted vea. Mateo 26, 26 y 27. Tomad de ella todos. Y en Corintios, miren este detalle que nunca nosotros casi hablamos. Pues miren esto. Algunos en Corintios se apresuraban para poder comer. Uno comía adelante y el otro no había llegado y todo eso. Un desastre. ¿Usted sabe cómo dijo el apóstol Pablo? Mira cómo dice. 1 Corintios 11:33. 11:33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, ¿qué hay que hacer? Ven el uno a otro otra vez. Esperaos unos a otros. ¿Qué es lo que está indicando el apóstol Pablo con esto? Que la cena del Señor es para que participemos todos juntos en esa ordenanza que Dios nos ha dado. Amén. Bebed de ella todos, y ahora, dice el apóstol Pablo, no se adelanten a comerse cada uno, espérense los unos a los otros, los unos a los otros, espérense. No ha llegado fulano, deja que venga hasta que llegue. ¿Ves? Hasta que venga fulano. No, todavía él no está listo para comer. Déjame esperar que él esté listo. Esperaos los unos a los otros. Hermano, oiga bien esto, Escuche. Esto no tiene ningún tipo de atajos para no hacerlo. Que yo no puedo, que estoy en pecado, que no me siento bien con el Señor, yo no puedo esto. Si no se siente bien con el Señor, precisamente nos dice, examínese aquí. ¿Y qué tiene que hacer? Y tome del pan. Porque ya Jesucristo, ¿usted sabe qué es eso? Ya Jesucristo pagó por sus pecados. Y ahora lo que usted tiene que hacer ante el Señor, al ser perdonado sus pecados, examinarse si usted ha fallado delante de Dios. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, en 1 Juan capítulo 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que eso no es excusa para que no participemos todos de lo que es la cena del Señor. Esto no es cuestión de invento de iglesia. Esto está establecido que es algo que nosotros debemos hacer. Y no nos dice cuántas veces, pero dice cada vez que lo hagamos, háganlo así. Cada vez que lo hagamos, háganlo así. Que todos participemos. Así que de ahora en adelante vamos a buscar una guagua y los que no están lo vamos a buscar a su casa. Porque es todos que vamos a participar. Los diáconos estarán allí adelante y dicen, no vino a fulano, vamos a buscarlo. Es un chiste, Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque eso es de la reunión. Esa es una parte que está diciendo el Señor, que está establecido para que su iglesia las reuniones haga al participar de la cena. Podríamos también decir, hermano, tenemos la cena del Señor. ¿Cuántos no pueden venir? Yo no puedo venir.
Pues está bien, lo vamos a poner para otro domingo, cuando tenemos que estar todos. Eso es un chiste también. O pudiéramos también, yo fui a una congregación que se lo llevan a la casa de la persona. Yo fui a una congregación. Se lo llevan a la casa directamente. Los días, es un chiste también para mí. Es otro chiste. Lo que realmente es, hermano, ¿usted sabe qué es? La verdad. Que dice la Biblia que todos debemos de participar de este sacramento. Todos. Todos. Y no es algo que nosotros digamos, por ver la iglesia llena, porque nos sentimos mal cuando no lo vemos lleno. No es eso. No es eso. Es por la complejidad de esta ordenanza. Háganlo todos. Todos. Háganlo. Eso es parte de la gracia. Así es que ninguno de las demás cosas, lo que va es que usted tiene que hacer el mayor de los esfuerzos para poder estar aquí participando de ese acto de la cena del Señor, porque no lo mandamos nosotros sino su Señor. Amén. 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 Segundo cuestionamiento, sexto cuestionamiento. Finalizando ello. ¿Qué cosas mantendrán nutrida y firme las reuniones? ¿Qué cosas mantendrán nutrida y firme las reuniones? ¿Qué cosa es que al usted venir, usted es nutrido, usted sabe qué, confirmado para permanecer firme en el Señor? Dos cosas que nosotros vamos a ver aquí. Vamos allí a Hechos, el capítulo 2, 42. Volviendo a nuestro modelo, dice la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan, y en las oraciones. La versión Las Américas dice: en la enseñanza de los apóstoles, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ya hablamos acerca del partimiento de pan y enseñanza y oración. Una de las cosas que va a nutrir a la iglesia en sus reuniones es enseñanza y las oraciones. Enseñanza y oración. No tan solamente enseñar, porque si usted se fija, una de las cosas que siempre presenta la palabra de Dios es que para poder mantenerse firme es con la palabra de Dios y la oración. Si no, lee Efesios capítulo 6 para que usted vea que va a hablar, para mantenernos firmes debemos de estar enseñando en la palabra. Pero una de las cosas que debemos hacer es orando en todo tiempo. Esas son las cosas que mantendrán nutridas y firmes las reuniones de los miembros de la iglesia, en las reuniones de la iglesia. Si usted no se está nutriendo con esto, usted está desnutrido. Y desnutrido, usted sabe qué va a pasar, que si usted sigue desnutrido, se va a debilitar. Y si se debilita, muy fácilmente, usted sabe qué, usted va a estar entonces haciendo otra cosa que no sea
edificar a la iglesia. Porque no está nutrido, no está enseñado. Una semana completa y usted sabe cómo está, vacío. Y hay tantas cosas que no pueden llenar en este mundo. Hablando que el diablo puede presentar para intentarnos llenar. Televisión, esto, aquello, esto, y usted está lleno de eso, de noticias, de esto, de aquello. Pero usted sabe cómo está en la palabra de Dios, desnutrido. Desnutrido totalmente. Le pregunté a un hermano en estos días, le dije, ¿cómo se llamaba el que luchó con el ángel? Que hay esta canción y de todo. No me acuerdo. Digo, estamos desnutridos que uno. Y se lo pregunté al rey porque dije, déjenme ver si es posible que nosotros estamos gastando el tiempo. Nosotros hacemos así, estudiamos y todo para poder presentar la enseñanza a la iglesia. Y nosotros decimos, en verdad eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Porque el Señor sabe que la iglesia debe de ser nutrida con eso para poder mantenerse firme. Y le pregunté eso. Déjame ver eso. Algo sencillo. Algo sencillo. Que hay hasta canciones. No se lo pongo. ¿Usted sabe qué? Si usted no se nutre de la palabra del Señor, así es que tal vez usted diga, con el domingo ya yo estoy nutrido. Con tal día, pero nosotros hemos escogido como iglesia un tiempo en que nos ponemos a estudiar la palabra del Señor. Lo estudiamos, o sea, nos preparamos para darle a la iglesia lo que entendemos que la iglesia necesita. Y por eso hemos hablado acerca del libro de Hebreos, hemos hablado de Colosenses, todo eso para poder presentar a Cristo por encima de todas las cosas. Y donde quiera que usted esté, que Cristo sea lo que usted tenga en su mente, en su corazón y en su palabra superior a todas las cosas. Si no está nutriéndose de la palabra de Dios, eso es lo que va a salir. ¿Usted sabe qué? Mira lo que está pasando en Venezuela, esto y esto, este gobierno no sirve, nadie no se va a reelegir, esto y esto, que esto y aquello, que... Pues si está, como dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios rebose, abunde en vuestros corazones. ¿Para qué es eso? Dice la palabra de Dios claramente. ¿Usted sabe para qué? Que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones, enseñándonos y exhortándonos. Que la palabra de Dios no está ahí de vale. Por último, esa es parte de nutrir la iglesia. Y último, ¿cuál debe ser los elementos motivacionales para estar en las reuniones? El coro va a cantar en vivo, va a cantar la música. Dame ir para allá que va a cantar en vivo. No, viene Marcos Swift, viene a predicar Kais Luna o se llena la iglesia. O va a predicar Maldonado. No diga Maldonado. Que usted vea un helicóptero que baje aquí a la iglesia o algo así, que lo traiga uno de esos. Ustedes van a venir toda la gente, se llena. Un helicóptero que baje ahí. Un helicóptero bajó. Todo el mundo queriendo. Esa es la motivación. El que va a predicar, el que va a estar entonces cantando, o traer a Alex Zurdo, a este fulano de tal, y se llena todo. Esa es la motivación de las reuniones, según la Biblia. ¿Es esa? Si es esa, se equivocó entonces. ¿Dónde dice la palabra del Señor aquí? En el 24 de Hebreos, que la motivación debe ser esta. Miren cuál debe ser la motivación. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que yo quiero ir a la iglesia? En Hebreos capítulo 10, 24.
Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso debe ser entonces los elementos de motivación para estar en la reunión. El amor y las buenas obras. El amor y las buenas obras. ¿Por qué usted va para la iglesia? ¿Por qué va para allá? Yo quiero estimular a mis hermanos al amor y a las buenas obras. Y cuando hablamos de estimular, y con estos finales, estamos hablando de que usted pueda, con lo que usted hace, con lo que Dios nos ha puesto a hacer, poder hacer que ese hermano, ¿usted sabe qué? Quiera venir a las reuniones. Un ejemplo de eso, si usted dice, yo no voy los martes porque hacen lo mismo, ¿lo está estimulando al amor y a la buena obra? Orando por la misma cosa, hermano, está estimulando al amor y a la buena obra. Yo no voy los martes porque yo quisiera que cante el ministerio musical. Puede ser que le dice al hermano, ¿tú sabes por qué yo no voy el martes? Porque yo quiero que cante el ministerio musical en vivo y yo no voy por eso. ¿Me está estimulando, hermano? Pero lo que está estimulando es, ¿usted sabe qué? Que nos reunamos para lo peor. Para lo peor. Para que un grupo quiera eso y otro. No. Estimularnos al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Hermano, en conclusión, ya, finalmente. ¿Cómo quedamos nosotros en esta evaluación? Como iglesia. ¿Cómo quedamos? ¿Cómo quedamos en esta evaluación? Si decimos que hemos quedado mal, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos mal? Si decimos que debemos mejorar, hay la forma cada día en el Señor de mejorar. Solamente hay una sola forma. No se deje engañar. Arrepentirse. Esa es la palabra clave del Señor. Arrepentirse. Eso significa un cambio de dirección. Si usted entendió esto, no porque yo lo dije, sino porque estuvo buscando en la palabra del Señor y entiende lo que es el propósito de la reunión, cuántos días deben ser las reuniones, que eso no está claro completamente, que yo pueda decirlo, tiene que venir 6 días, tiene que venir 5, yo no le puedo decir eso. Pero yo lo que sí le puedo decir es que si usted pasa todo el tiempo en el mundo, oiga, usted no me puede decir que usted está lleno de la palabra del Señor. Por más que usted sea quien sea, usted está lleno del mundo, usted no me diga que está lleno del Señor. Si usted no comparte aquí con lo que es su cuerpo, no me diga a mí que usted está haciendo glorificando a Dios, porque es que no fue así que dijo el Señor. En otras palabras, no nos engañemos, hermano. No nos engañemos. Hagamos una verdadera evaluación si realmente lo que nosotros estamos haciendo en nuestras reuniones es lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Si no es así, arrepintámonos y volvámonos a Dios. Y Dios nos va a bendecir. Amén. Usted verá que Dios nos va a bendecir. Que Dios nos ayude y que Dios nos permita a cada uno de nosotros poder meditar en su palabra y poder hacerlo. Amén. Vamos a pedir a los diáconos que pasen en lo que finalizamos. Padre, agradecido estamos, Señor.